arriba entre la sangre y el cerebro, que es donde tiene que actuar. El medicamento a veces tarda de 3, 4, hasta 5 semanas en actuar. O sea, no le podemos pedir la respuesta al medicamento de un día para otro, ni siquiera en una semana para otra. En eso también ustedes y el paciente tienen que ser, y bueno, y el médico también, porque muchas veces nos adelantamos a cambiar medicamentos o a aumentar las dosis cuando no hemos dado el tiempo suficiente para actuar. Esto es a nivel de la respuesta. Un medicamento antipsicótico tarda en actuar entre 3, 4 y hasta 6 semanas. Para poder descartar un medicamento tenemos que esperar a veces hasta 8 semanas y que haya alcanzado un rango de dosis aceptable. Porque a veces, porque ustedes también dicen, no es que son 100 miligramos, 1000 miligramos, 200 miligramos, 6 miligramos. Es mucho, doctor. Es que no es que sea mucho o poco. ¿Ustedes qué dirían? ¿Es más 5 pesos o 5 dólares? Son 5 dólares y valen mucho más que 5 pesos. Pasa lo mismo con los medicamentos. Es como si cada medicamento fuera una moneda distinta. Pero es dosis respuesta, ¿no? Es dosis respuesta, pero no podemos decir que 100 miligramos de clorpromacina, por ejemplo, el primer antipsicótico, sea más dosis que 5 miligramos de aldol por la cantidad, ¿no? O que 100 miligramos de clozapina sea más que 2 de risperidona, ¿no? Estos son más o menos equivalentes. Es como las monedas de los diferentes países. No podemos decir, no podemos compararlas y decir, es que le está dando mucho porque se escucha como 1000, ¿no? Y en cambio le estaba dando 6, pero a lo mejor 6 de risperidona es el equivalente a 1000 miligramos de clorpromacina. Para que ustedes no se dejen impresionar por las cantidades, de que si habla de 1000, 600, 800 ya es mucho. Cada medicamento tiene su rango de dosis, ¿no? De dosificación. Por ejemplo, en el caso de que el doctor le manda dos gotas de clonazepam en la mañana y 2 en la noche, pero me dijo que en caso necesario le diera 3 más, le puedo dar hasta 5 gotas al día. En ese caso no hay que no se las doy diario, sino que cuando la veo muy alterada o muy ansiosa, se las puedo dar, pero no hay ningún efecto así fuerte. Pues el tratamiento, a final de cuentas, también es la conclusión para muchos de los estudios, es que el tratamiento es individualizado también. Aun y cuando también hay millones de pacientes que se han beneficiado de estos medicamentos, cada paciente es como un ensayo nuevo, ¿no? Pero no hay ningún problema en que, por decir una vez a la semana o que ella se ponga. Pues son dosis muy bajas, muy bajas. Si se maneja en gotas es una dosis muy baja. Entonces, como les decía, el control de la evolución del tratamiento es el control de los síntomas positivos, que también podamos actuar con los medicamentos, esperemos en un futuro sobre los síntomas negativos, los síntomas cognitivos, y también preguntarle al paciente cómo se siente con los medicamentos, ¿no? Pero a veces nosotros nada más nos preocupamos por las alucinaciones y los delirios, pero también es importante saber qué siente el paciente al tomar el medicamento. Desgraciadamente, pues bueno, para encontrar la respuesta tardamos de 6 a 8 semanas, pero los eventos adversos se pueden presentar desde la primera toma de los medicamentos, desde la primera dosis. La ansiedad, la caticia, la rigidez, la salivación, se pueden presentar. Entonces ahí es el dilema, porque me dan un medicamento que tengo que esperar 6 o 8 semanas para que actúe, pero pueden tener efectos adversos desde la primera dosis. O sea, aguántese 6 semanas, 8 semanas sintiéndose mal, y a ver si le funciona, ¿no? Entonces ese es el reto con los medicamentos, ¿no? Claro, desde la primera semana pueden ver que están más tranquilos, que duermen mejor, que están menos agresivos, y es exactamente lo que ha sustituido la contención. En lugar de la contención física que antes se hacía a través de camisas de fuerza, sujetar a los pacientes, que a veces no hay otra forma, en algunos hospitales también se tiene que seguir sujetando físicamente. Muchos de los medicamentos, como actúan ahorita, es para tratar de contener al paciente químicamente. Doctor, sé que la mayoría de estos fármacos son hepatotóxicos. ¿Con qué frecuencia se le debe de hacer sus pruebas de funcionamiento hepático al paciente para, digamos, como que tener un monitoreo, ¿no? No todos los medicamentos, muchos medicamentos sí tienen riesgo. Si ustedes revisan los efectos adversos, sí tienen riesgo de toxicidad hepática, porque ahí es donde se metabolizan la mayoría de los medicamentos.
pero la gran mayoría son muy seguros. O sea, son eventos adversos que se reportan de manera bastante es una rareza que se rara, reporte, salvo algunos medicamentos específicos. Sí hay que tener más cuidado, pero sí es una precaución general, por lo menos una vez al año pedir perfil hepático, a no ser que sea un medicamento que sea más hepatotóxico. Hay medicamentos que son más tóxicos sobre la médula ósea y hay que pedirles biometrías porque pueden causar anemias. Hay medicamentos que son más tóxicos a nivel de los riñones y hay que pedirles perfil renal. Hay medicamentos también que compiten por algunas sustancias. Ellos, el yodo, pueden afectar también el funcionamiento de las glándulas, de la glándula tiroides, por ejemplo. O sea, ya dependiendo cada medicamento. Tiende a engordar, ¿verdad, doctor? La gente que tome Sí, antidepresivos. eso lo vamos a ver la próxima clase, pero sí tiene que ver con los eventos adversos de los medicamentos. Entonces, por lo que tenemos que preocuparnos más es por la calidad de vida, la capacidad de que el paciente pueda alcanzar lo más cercano a la recuperación, si no es la cura, la recuperación y la remisión, que es otro término que se utiliza. Nosotros lo utilizamos mucho en los expedientes, ya no hablamos de cura. Porque sería como muy ambicioso decir que un paciente se curaba. Sería un farsante si alguien les dijera que se curó de la esquizofrenia. Pero podemos hablar de remisión. Es un paciente que ha alcanzado cierta disminución o cierto control en la mayoría de los síntomas más importantes y que el paciente va a seguir o va a tener que seguir estando medicado, ¿no? Dentro de las herramientas que se utilizan, que esperemos poder utilizar a futuro, bueno, los estudios de farmacogenética, los estudios de imágenes cerebrales, sí, a través de ellos podemos obtener mucha evidencia a nivel de neurociencias, pero ahorita todo eso, si ustedes, bueno, sobre todo porque aquí es una institución de investigación, si en algún momento ustedes les proponen que su paciente participe en algún estudio, a lo mejor genético, y probablemente sea, estamos llevando a cabo varios estudios en la clínica y en el área de neurociencias, que contemplen que ese beneficio es para aumentar el grado de conocimiento o expandir el conocimiento de la enfermedad, pero no necesariamente implica que sus pacientes vayan a tener un beneficio directo de que ya les tomamos la sangre y ya vamos a saber qué medicamento utilizar, ¿no? Probablemente el conocimiento que se obtenga de todos estos pacientes a nivel internacional, a nivel mundial, a lo mejor en unos 5, 10 o 15 años, entonces vamos a observar estos beneficios. Así como ustedes ahorita se están beneficiando de la experiencia de cerca de millones de pacientes y esos 10.000 ensayos clínicos controlados que se hicieron hace más de 60 años sobre estos medicamentos. Entonces, probablemente a la mejora a nuestra generación nos toque ver por completo todos estos beneficios. Pero sí seguimos trabajando y haciendo mucha investigación y en ese sentido pues el panorama puede ser pues bastante alentador. Todos los antipsicóticos tienen ventajas y desventajas. Es imposible decir que hay un medicamento de primera elección o decir este es el tratamiento de la esquizofrenia, no lo hay, ¿no? No hay un medicamento que les pueda decir es que ese es el tratamiento y es la panacea y el remedio, no lo hay. Cada paciente va a responder a un medicamento diferente. Y lo he escuchado en la consulta, cuando dicen, no, pues ahora sí le atinó, doctor, después de varias veces, porque sí, cada paciente, mientras no tengamos como los recursos genéticos para saber cuál es el mejor medicamento que va a actuar sobre los síntomas o sobre las vías, como decía usted, que están afectadas, pues ahorita muchos de los pacientes es experimentar. Cada ensayo, cada tratamiento que damos es un ensayo y errores. Probar un medicamento, ¿no? No vamos a saber, ¿alguien de ustedes es alérgico a algún medicamento? ¿Usted a qué es alérgico? A la cefalexina. ¿Y cómo se dio cuenta que era alérgica a la cefalexina? Cuando estaba embarazada de mi médico tuve un problema en el riñón y no sé por qué me preguntaron si era alérgica a algo, le dije que no y me inyectaron cefalosporina y tuve un choque anafiláctico. Pero usted no sabía, no había manera de que sabía, ni el médico podría saber, ¿no? No. O sea, sí sucede con la mayoría de las reacciones adversas, que cobran más importancia en las reacciones graves, ¿no? Sí. No podemos saber si un paciente va a desarrollar una disquinesia tardía, que es una complicación por movimientos muy seria,
relacionada con los antipsicóticos, o un síndrome neuroléptico maligno, que también es otra complicación, es una urgencia en psiquiatría por estos medicamentos, o Parkinson por medicamentos, o un paciente que va a aumentar 10, 12, 15 o 20 kilos por otro medicamento. La mayoría de las reacciones adversas no las podemos predecir cuando van a aparecer. ¿Sí? La única manera es de probar el medicamento y esperar lo mejor. No es así, nos decía un maestro en un curso que acaba de tomar de farmacoepidemiología, que no podemos predecir, tampoco podemos comprometernos a que este es el medicamento que mejor le va a funcionar, menos podemos predecir la aparición de reacciones adversas importantes. Para el antipsicótico ideal, pues esperaríamos que fuera eficaz en todos los síntomas positivos, los síntomas negativos, los síntomas cognitivos, los síntomas ansiosos, los síntomas de depresión. Sabemos que el medicamento ideal no existe actualmente. Como les decía, las dosis son muy dispares, no podemos tampoco hacer el cambio y decir, bueno, es que si este paciente pues como que empezaba a mejorar con 300 de clorpromacina o largatina, entonces hay que cambiarle. Probablemente sean con 6 de risperidona, va a responder, porque a veces al hacer el cambio los pacientes responden con dosis muy bajas, o a lo mejor requieren dosis muy altas. El medicamento ideal pues debería prevenir las recaídas, la conducta suicida, como les mencionaba también, que fuera tolerable, que el paciente se pueda tomar el medicamento todos los días y que no tenga muchos eventos adversos. Otro de los eventos adversos que a veces prestamos poca importancia es la disfunción a nivel del área sexual, que también es un área importante en los pacientes, es una preocupación por los pacientes y a veces ni siquiera los médicos tomamos en cuenta. Y a veces puede ser un obstáculo para que el paciente se tome el medicamento, el que tenga una disfunción eréctil en el caso de los varones. Debe ser fácil de administrar el medicamento. Entre más fácil sea, por ejemplo, a lo mejor una sola toma en la noche, una inyección cada 21 días o cada mes, es más fácil que el paciente lo tome y además ustedes lo puedan supervisar, que también cuando el paciente no está muy bien, lo mejor es estar supervisando el medicamento porque muchas veces lo esconden, lo esculpen, lo tiran, lo guardan, ¿no? Que sea aceptado por el paciente. Actualmente sabemos que muchos de los síntomas, sobre todo los síntomas relacionados con el deterioro cognitivo, los síntomas negativos, no responden tan bien los medicamentos que tenemos actualmente, no son tan buenos para controlar esos síntomas. Hay una población de pacientes que incluso no se van a beneficiar tanto del tratamiento de los síntomas positivos, que son los pacientes resistentes, que les damos uno y otro y otro y otro y otro y no responden. Se están tomando el medicamento a la dosis, el tiempo adecuado, pero no responden. No sabemos exactamente qué vías, qué neurotransmisores, qué sustancias. Pero tenemos muchas teorías. Probablemente la mayor parte de las esquizofrenias, la dopamina, sea la sustancia responsable, pero puede haber algunos pacientes que también tengan este diagnóstico, tengan síntomas muy parecidos, pero a lo mejor es otro neurotransmisor, otra sustancia la que está causando esta alteración. La mayoría de los pacientes, este es el problema más importante, es que no se toman el medicamento, lo dejan de tomar, lo toman en forma irregular, por lo tanto pues tienen recaídas, ¿no? Entonces tienen recaídas y además son medicamentos costosos. Sabemos que los medicamentos de nueva generación o de segunda generación son muy costosos y que pues pocos de ellos hasta ahorita tienen también genéricos, o si los hay, los genéricos o similares, muchos de ellos aun y cuando tienen la aprobación de Cofepris, lo que vemos todos los días, que no es exactamente lo mismo y ustedes lo ven, ¿no? Ustedes también han comprado medicamentos genéricos similares. ¿Cuál ha sido su experiencia con otro tipo de medicamentos? ¿Sí? Por ejemplo, También la depende del Spiridona, paciente. o sea, les ha caído bien porque una caja cuesta 100 y feria de patente y de las similares he llegado a comprar 3 cajas por 120. En Sí, pero farmacia, depende del paciente y laboratorio. depende también del genérico. Hay genéricos, algunos genéricos que sí son de calidad bastante aceptable. Por eso ustedes siempre tienen que consultar con el médico. Antes de llegar a la farmacia y que le cambien la receta o la prescripción, consultarlo con el médico. Sí, se la he enseñado a mi médico. Porque también en base a la literatura y a los estudios,
Lo que pasa es que los medicamentos de patente tienen muchísimos estudios que respaldan lo que mencionaba, respaldan que funcionan y que no tienen tantos eventos adversos. Lo que pasa con muchos de los genéricos es que no tienen tantos estudios. Pero, por ejemplo, Pero muchos, si tienen estudios, nos dan la información los laboratorios y nosotros podemos revisar toda esa información y tomar una decisión si es un medicamento que vale la pena probar o no. Pero tengan mucho cuidado, porque hay algunos genéricos que sí son muy buenos, pero hay otros que no. Perdón, doctor, el medicamento del Seguro Social. Pues también depende, en teoría, si viene